En el video de hoy vamos a rankear las mejores carteleras en la historia de la UFC. Será un ranking más o menos de memoria, si les soy sincero. Es muy complicado hacer un ranking de las mejores carteleras en la historia porque pues la UFC es una compañía que está desde el 93, yo nací en el 95, así que no esperen ver UFC 1 o UFC 2 aquí porque pues no lo vi. También les aviso de una vez es que es probable que no mencione algunas, así que si no menciono algunas que ustedes piensan debería estar en el video, pueden dejarlo en los comentarios. Tengo que hacer o establecer varios puntos antes de iniciar con el ranking. Uno es que solamente haré carteleras que personalmente recuerde. O sea, desde ahorita les digo que no habrá ninguna cartelera anterior a UFC 100 simplemente porque no las recuerdo en lo absoluto. De hecho, la mayoría de mis selecciones son del 2016, 2015 a la fecha, si les soy sincero, ya que es la época donde me convertí en un fanático hardcore de la UFC y pues es lo que evidentemente tengo más presente. Entonces no vamos a hacer carteleras de la época de piedra, mi bro. Entonces, para todos los fanáticos de la UFC que no sé, tengan 58 años y que todavía se estén ahí pajeando pensando en Royce Gracie, pensando en Chuck Liddell, pensando en Tito Ortiz, pues no, mi hermano, lo siento, o sea, no tengo la culpa de empezar a ver la UFC a partir del 2009. También genuinamente creo que el deporte ha evolucionado mucho en los últimos años, por lo que tiene lógica que las carteleras de más alto nivel sean en esta última época. No es un ranking de la cartelera más exitosa en cuestión de pay-per-views, de las peleas más mediáticas, si bien es cierto que un factor a tomar en cuenta es que sea memorable, se recuerde hasta la fecha. Importará un poco más la huella que haya dejado, el nivel de los combates y la consistencia a través de toda la cartelera. También es importante recordar que es un ranking personal, gente, es mi opinión, no me pueden decir que estoy equivocado porque es mi maldita opinión, ¿ok? De lo que yo recuerde. Dicho esto, comenzamos. Empezamos con el número 10 y en el número 10 tenemos a nada más y a nada menos que UFC 245, un clásico del Hood. UFC 245 está llena de peleas y momentos memorables, siendo la pelea estelar un Kamaru Usman contra Colby Covington 1, una guerra de dos peleadores que su especialidad es la lucha, se neutralizaron en lucha y tuvieron que hacer striking por 5 asaltos o bueno, casi 5 asaltos. Había mucha animosidad entre estos dos peleadores, fue una pelea que se calentó mucho y vaya que cumplió e incluso me atrevería a decir superó las expectativas. Añadiendo a eso tenemos el nacimiento del reinado del mejor 145 libras de la historia, que en mi opinión es Alexander Volkanovski, que se enfrentó a Max Holloway por primera vez en esa trilogía que terminaron teniendo. Un Holloway que en ese momento parecía un peleador invencible en las 145 libras, pero llegó Volk, lo destronó y empezó la leyenda que actualmente es Alexander Volkanovski. Tuvimos una dominación de Amanda Núñez que pues en esa época prácticamente dominaba a todas las peleadoras. También dos peleas de muy alto nivel, Marlon Moraes en contra de José Aldo, pelea cerrada, pelea competitiva que termina en decisión dividida y de muy alto nivel técnico, y un knockout de patada a la cabeza de Peter Yan en contra de Uriah Faber. O sea, esta cartelera tuvo finalizaciones, tuvo guerras como Usman contra Colby 1, tuvo el nacimiento de una leyenda en Alexander Volkanovski, además de 3 peleas por el título. Eso no se da muy seguido en la actualidad. Entonces tuvimos 3 peleas por el título, una cartelera, un clásico del Hood. Hasta la fecha, la mayoría de fanáticos de UFC recordamos UFC 245. Avanzamos en el top. En el número 9 tenemos a la cartelera más reciente de esta lista y nos estamos refiriendo a UFC 308. Sí, para mí UFC 308 fue lo suficientemente épica para ya colarse en una de las mejores carteleras de la última época de la UFC. Solo tuvo una pelea titular, pero es que no necesitó tener más. Desde los preliminares tuvimos guerras como lo fuese Mateusz Rebecki en contra de Orobay, pelea que terminó siendo una decisión dividida. Y si eres un fanático más casual de la UFC, es una pelea que te recomiendo ver genuinamente. A veces los preliminares vaya que cumplen, pero es que solo ve esta cartelera principal. Shara Bullet con uno de los mejores knockouts del año pasado en contra de Armen Petrosyan, Lerone Murphy ganándole una pelea a Dan Ige, una pelea bastante competitiva de hecho, técnica y con bastante acción. Magomed Ankalaev en contra de Rakic, que es
es, diría yo, la peor pelea en la cartelera principal, no en papel, sino lo que terminó siendo, pero aún así fue una pelea competitiva, donde Ankalaev mostró que en realidad es un maestro técnico del striking con su presión constante y hermoso boxeo. Pero la cereza del pastel viene cuando hablamos de la coestelar y la estelar de la noche. Khamzat Chimaev sorprende al mundo arrollando a Robert Whittaker en ese primer asalto. Nadie en la historia le había hecho lo que Khamzat Chimaev le hizo a Robert Whittaker, que si bien no fue una guerra, pero la impresión del momento de ver a alguien haciéndole eso a Robert Whittaker, o sea, el shock que eso causó, es que fue una actuación impresionante por parte de Khamzat Chimaev, terminando con el main event, en mi opinión, el mejor main event del 2024 y el main event más anticipado del 2024, Ilia Topuria en contra de Max Holloway, una pelea que tenía mucho hype. Después de que Max humillara a Justin Gaethje en UFC 300, se empezó a manejar la narrativa de la pelea con Topuria y cómo pues ya le había llegado la hora al matador, porque ese Max Holloway contra Justin Gaethje parece un peleador imparable. Llega el día de UFC 308 y es el primer peleador en finalizar por knockout a Max Holloway. No sé si ustedes saben lo épico que es eso y lo épico que será conforme pase el tiempo. Un momento de verdad histórico, que de nuevo, conforme pase el tiempo, esta cartelera estoy seguro que será un absoluto clásico. Avanzamos en el número 8, tenemos a UFC 194, el día que vio nacer a la superestrella más grande en la historia de la UFC, Conor McGregor, que podrán decir lo que quieran de Conor, pero nadie puede negar que en el pic de su carrera siempre estuvo involucrado en las mejores carteleras posibles. UFC 194 es un clásico no solo por la respuesta obvia, que es esa pelea de Conor McGregor noqueando a José Aldo en 13 segundos, un José Aldo que parecía invencible en esa época, hasta la fecha uno de los momentos más memorables en la historia de la UFC. Pero es que esa cartelera estuvo llena de buenas peleas. Luke Rockhold sorprendiendo al entonces campeón Chris Weidman, que venía ya con varias defensas por el título, que fue el peleador que acabó con el reinado de Anderson Silva, y Luke Rockhold lo dominó. Pero es que le pegó una reverenda paliza. O sea, cómo tomó la espalda en ese momento en el que Chris Weidman intentó una patada giratoria que solo Dios sabe por qué hizo ese movimiento tan estúpido, pero bueno, lo hizo, no pasa nada. Lo terminó pagando y lo terminó pagando bastante caro. Joel Romero ganándole a Jacare Souza, y siempre que esté involucrado Joel Romero saben que va a ser una gran pelea. Matt Holloway venciendo y dominando a Jeremy Stephens, teniendo incluso en los preliminares a grandes peleadores como Uriah Faber y en ese entonces un desconocido Colby Covington. Esta cartelera tal vez algunas personas la tuvieran más arriba en el top porque sí tiene uno de los momentos más memorables en la historia de la UFC, pero para mí, a pesar de que es una gran cartelera, el resto de la cartelera se queda un poco corta en comparación al resto de la lista. Avanzamos con el número 7 y en el número 7 tenemos a UFC 199. UFC 199 tiene un lugar especial en mi corazón, ya que fue una de las primeras carteleras en la que estuve emocionalmente involucrado. O sea, Dominick Cruz en ese momento era mi peleador favorito, defendía su título en contra de su rival histórico y su mayor rival Uriah Faber. En la estelar tuvimos a Michael Bisping sorprendiendo al mundo y finalizando a Luke Rockhold encima poco tiempo de anticipación, en una pelea que antes de que sucediera nadie pensaba que Michael Bisping iba a lograr dicha hazaña. Encima ya se habían enfrentado antes y Luke Rockhold lo había finalizado. Pero no solo fue que tuvimos la estelar y la coestelar con mucho hype, icónicas conferencias de prensa, frases memorables, momentos memorables, eran dos rivalidades de verdad. En verdad, Dominick Cruz y Uriah Faber no se soportaban, como tampoco lo hacían Michael Bisping y Luke Rockhold. Además de eso, tuvimos a gente como Dustin Poirier noqueando a Bobby Green en la cartelera principal, Dan Henderson noqueando a Héctor Lombard, y la gente habla de ese momento increíble de Max
Holloway en contra de Justin Gaethje, pero UFC 199 sentó las bases para ese momento, ya que Max Holloway contra Ricardo Lamas tuvo ese mismo momento en los últimos 10 segundos de la pelea y fue la primera vez que Max Holloway hizo eso, pues de apuntar al octágono, que luego evidentemente el momento de UFC 300 lo opacó, pero fue UFC 199 la cartelera donde tuvimos ese momento por primera vez. Y en los preliminares tuvimos grandes futuros peleadores como Brian Ortega, como Beneil Dariush y como el mismo Sean Strickland. Entonces esa cartelera tuvo absolutamente de todo, momentos memorables desde la conferencia de prensa, resultados inesperados en la estelar, rivalidades como la de Dominick Cruz contra Uriah Faber, muchas finalizaciones y ese momento de Max Holloway en contra de Ricardo Lamas. Sin duda, una de las mejores carteleras en la historia de la UFC y una que guarda un lugar especial en mi historia como fanático de la UFC. Y avanzamos con la lista. En el número 6 tenemos a la primera cartelera que vi en vivo. Estamos hablando de UFC 100. 11 de julio del 2009. Yo tenía 14 años en ese momento y fue ese día que descubrí lo que eran las artes marciales mixtas, en concreto lo que era la UFC. Ya lo he platicado antes, yo en ese entonces era fanático de la WWE, por lo que solamente conocía a Brock Lesnar. Me quedé a ver el evento solo por Brock Lesnar, si les soy sincero. Me llevé la sorpresa de que presencié en vivo una de las carteleras más legendarias hasta la fecha en toda la historia de la compañía. Finalizaciones, peleas legendarias. Brock Lesnar lograba reivindicar su derrota ante Frank Mir, pasándole por encima y haciendo una de las mejores promos en la UFC hasta la fecha. El knockout para mí más espeluznante en la historia de la UFC por parte de Dan Henderson ante Michael Bisping, es decir, dos absolutas leyendas y un momento que hasta la fecha se recuerda por lo impactante que fue. GSP defendiendo su campeonato ante Thiago Alves en una actuación dominante por parte de GSP. Este evento fue tan épico que se dio el lujo de poner en los preliminares a un peleador que después se terminaría convirtiendo en la cabra de este deporte. Estamos hablando de Jon Jones. Momentos legendarios, peleas legendarias, knockouts impresionantes, lleno de leyendas. Sin duda, una de las mejores carteleras en la historia de la UFC. Y avanzamos con el número 5 y en el número 5 tenemos a UFC 189. O sea, solo vean esta cartelera principal. Ni una sola pelea se fue a decisión. Todas terminaron por finalización. Conor McGregor en contra de Chad Mendes hicieron una gran pelea por los dos asaltos que duró la pelea y es el día que se coronaría campeón interino de las 145 libras y encima cada cartelera de Conor McGregor en esa época en específico es que estaba llena de super peleas. De entrada tienen lo que es para mí la mejor pelea en la historia de la UFC. Robbie Lawler en contra de Rory McDonald 2. La pelea del año del 2015. Y de nuevo, la mejor pelea en la historia de la UFC para mí. Épica, sangrienta y llena de momentos legendarios. De hecho, les seré sincero, el hecho de que haya sido un pay-per-view tan mediático, porque pues tenían a Conor McGregor en la estelar, que todas las peleas en la cartelera principal hayan terminado por finalización y que tengan la mejor maldita pelea en la historia de la UFC, le garantiza un lugar en esta lista. Si algún fanático nuevo me está viendo en este momento que no haya visto esta cartelera, les recomiendo que genuinamente se vean toda la cartelera principal, todas las peleas, pero sobre todo ese Robbie Lawler en contra de Rory McDonald. Y avanzamos con el número 4. En el número 4 tenemos a nada más y nada menos que UFC 268. Tantas cosas legendarias salieron de UFC 268 que tenía que tener un lugar en esta lista. De entrada, la estelar de la noche fue Kamaru Usman en contra de Colby Covington 2. La primera fue una absoluta guerra y la segunda no fue la excepción. Siempre que se enfrentan Usman y Covington hacen guerras. Es más, deberían de pactar la tercera pelea, hombre. De todos modos, Kamaru Usman tiene como 2 años sin pelear. Colby Covington ya está saliendo del top 10. Ya están viejos, pero estoy seguro que si se enfrentan van a hacer otra maldita guerra porque son estilos que se ayudan mucho, la verdad. Pero sí, una gran pelea, fue competitiva, una pelea más cerrada incluso que la primera vez que
que se enfrentaron y una de las mejores peleas del 2021. Rose Namajunas derrota a Zhang Weili en una pelea también demasiado cerrada y competitiva. O sea, fue por decisión dividida con dos artistas marciales en su peak y con un gran nivel. Marlon Chito Vera le da un knockout impresionante a Frankie Edgar, que hasta ese momento es que estaba ganando la pelea. O sea, fue una remontada por parte del ecuatoriano y un knockout bastante espectacular. O sea, les digo, esta cartelera tuvo de todo. Y no solo tuvo peleas cerradas como Rose Namajunas en contra de Zhang Weili, o knockouts espectaculares como el de Chito Vera a Frankie Edgar, o peleas mediáticas como Kamaru Usman en contra de Colby Covington. También tuvo la mejor pelea del 2021, Justin Gaethje en contra de Michael Chandler. Una maldita guerra. Toma y daca. Ambos peleadores estuvieron a punto de finalizar la pelea en varias ocasiones y ninguno en ningún momento de esa pelea dio un paso para atrás. La mejor pelea del 2021 y una de las mejores peleas en la historia de la UFC. Pero es que si todo lo que acabo de decir fuera poco, tienen en los preliminares el debut oficial de Ian Garry, tienes a Imavov y el debut oficial de lo que es actualmente una de las mayores superestrellas de la UFC, Alex Pereira. Entonces, ¿qué más necesitan? Peleas legendarias, peleas mediáticas, peleas cerradas, pelea del año en la cartelera y debut de una de las más grandes superestrellas en la actualidad, que es Alex Pereira. De verdad, UFC 268 ya es un clásico y sin duda una de las mejores carteleras en la historia de la UFC. Avanzamos con el número 3 del video y en el número 3 tenemos a UFC 205. ¿Qué puedo decir de UFC 205? Una cartelera verdaderamente histórica, una cartelera legendaria. La primera vez que la UFC podía ir a Nueva York y la primera vez que la UFC fue a la legendaria arena Madison Square Garden, hogar de noches históricas de boxeo. Y vaya que la cartelera cumplió y hasta superó todas las expectativas. Es probablemente una de las carteleras con más aura en la historia de la compañía. Solo vean esta maldita cartelera. Es más, te das hasta el lujo de poner en los preliminares a una futura leyenda de la UFC como es Khabib Nurmagomedov, que tuvo esa actuación legendaria y dominante en contra de Michael Johnson, donde lo aplasta, lo domina y hace todo eso mientras está hablando con Dana Blanco sobre cómo le va a dar en la madre a Conor McGregor después. Y en la cartelera principal tienes a Joel Romero contra de Chris Weidman, y de nuevo, siempre que pelee Joel Romero, yo estaré ahí al pie del cañón. Un knockout de rodilla voladora impresionante en una época donde Joel Romero era un peleador con el aura que, por ejemplo, tenía Alex Pereira antes de esa pelea en contra de Ankalaev. Así de fácil, corta y al pie. Pero es que también es una de esas carteleras raras que tiene 3 peleas por el título en la cartelera principal. Joanna siendo una campeona dominante como lo era, defendiendo su título. Tyron Woodley en contra de Wonderboy Thompson empatan en una super pelea, super competitiva y una de las mejores peleas de ese año si lo piensan bien. Gran pelea. Y termina la cartelera con la mejor actuación de Conor McGregor que ha tenido en toda su carrera. Esa noche Conor McGregor entró en la Matrix. Esa noche Conor McGregor llegó a su peak, tanto de popularidad como de nivel dentro del octágono. Le dio una masterclass a Eddie Álvarez que en retrospectiva era un estilo de pelea que se le acomodaba bastante bien a Conor McGregor, pero aún así, sin desmeritar lo que hizo Conor, una de las mejores actuaciones en la historia de la UFC en una pelea por campeonato. Es que incluso más por el nivel mostrado en la cartelera, la razón principal del por qué está tan arriba es más por lo histórica, por lo icónica y por lo que ha significado para la compañía. Avanzamos con el número 2 de la lista, ya nos estamos acercando a ese preciado primer lugar y en el número 2 tenemos a una de las carteleras igual más recientes, por así decirlo. Es una cartelera del año pasado, probablemente con esto ustedes saben a lo que me estoy refiriendo y estamos hablando de UFC 300.
Solo vean esto. O sea, en los preliminares tempranos, ni siquiera en los preliminares, tienes a Renato Moicano en contra de Jalin Turner. Tienes a Figgy abriendo los preliminares tempranos en contra de Cody Garbrandt. De entrada, esas dos peleas fácilmente podrían ser la estelar de un Fight Night cualquiera. Y los tienes en los preliminares tempranos de UFC 300. Y ya en los preliminares tienes a Diego López en contra de Sodiq Yusuff, donde Diego López finaliza a Sodiq Yusuff. El debut de Kayla Harrison. Tienes a Aljo en contra de Calvin Kattar. Bro, Aljo es un ex campeón de la UFC. Un maldito fucking ex campeón con defensas por el título en los preliminares. Y es que no termina ahí. Jiri Prochazka en contra de Alexander Rakic. Jiri Prochazka en contra de Alexander Rakic, estelarizando esos preliminares. Una guerra, una finalización por parte de Jiri motherfucking Chad Prochazka. Lo que sí diré es que se me hizo una reverenda mamada de cómo es que tienen a un ex campeón como es Jiri Prochazka contra Alexander Rakic, que es un contendiente a la división, en los preliminares, y tienes a Bo Nickal abriendo la cartelera principal de UFC 300. Pero bueno, no es en contra de que Bo Nickal esté en UFC 300, sino el posicionamiento de su pelea me parece que fue una mamada. Aún así, en la cartelera estelar tienes a Arman Tsarukyan en contra de Charles Oliveira, dos de los mejores grapplers y más entretenidos en todo el roster actual de la UFC. Una pelea cerrada, una pelea competitiva con un gran nivel. Es que no se puede pedir más. Un Arman Tsarukyan contra un Charles Oliveira es una pelea que fácilmente puede estelarizar un evento numerado. Y también tenemos lo que es para mucho el mejor knockout en la historia de la UFC. Max Holloway en contra de Justin Gaethje. Esos 10 segundos pasarán a la historia y se seguirá recordando ese momento de aquí a 50 años. Y en la estelar tenemos a el aura personificado. Alex Pereira en contra de Jamahal Hill, que Jamahal Hill había hablado, calentando la pelea y lo noquea Alex Pereira. O sea, la cereza en el pastel. Tuvo un final feliz de cartelera. Desde el inicio hasta el final, sin duda, una de las mejores carteleras en la historia de la UFC. Avanzamos con el preciado número 1, pero antes de decir mi primer lugar, quiero dejar en claro que para mí UFC 300 es el peak de las MMA en cuanto a nivel y hacer una cartelera objetivamente buena. Pero para mí el primer lugar significa mucho y al final de cuentas pues es mi maldito top, por lo que se tendrán que aguantar, mi gente, ya que no solo tiene un gran nivel, no tanto como UFC 300 tal vez, pero es que le tengo un cariño especial. Diciendo eso, mi primer lugar es UFC 217. La mejor cartelera en la historia para mí. Simple, la mejor cartelera que se ha hecho en el Madison Square Garden hasta la fecha. Simple, llena de finalizaciones desde los preliminares tempranos, los preliminares e incluso en la cartelera principal. Una de las primeras carteleras que yo vi y dije, este genuinamente es el mejor deporte del planeta. Y por mucho además. Llena, pero llena de momentos legendarios. Peleadores haciendo historia y rivalidades en todas partes. De entrada, Paulo Chad motherfucking Costa, con toda el aura del mundo que tenía en ese momento, porque ahí sí hay que situarnos en el contexto de la época, noqueando a Johnny Hendricks. Y les voy a ser sincero, siempre que alguien noquea a Johnny Hendricks tendrá un lugar especial en mi corazón. Wonderboy Thompson mandando a la escuela de striking por 3 asaltos a Jorge Masvidal, y después de eso tenemos 3 peleas por el título seguidas, donde en las 3 peleas escuchamos And New. No sé si hemos vuelto a ver algo similar en alguna otra cartelera, incluso me atrevería a decir que no ha vuelto a pasar. En las 3 peleas cambiamos de campeón y ganó el underdog. Bueno, en la pelea estelar no estoy seguro de quién era el underdog en ese momento, pero en Joanna en contra de Rose Namajunas, claramente Rose era el underdog. Una pelea donde nadie daba nada por Rose Namajunas, donde Joanna venía siendo una campeona dominante. Rose la finaliza en ese primer asalto. Pues es una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC cuando te sitúas en ese contexto. Y después de eso tienes un Cody Garbrandt en contra de TJ Dillashaw. Y yo sé que Cody actualmente no es ni la mitad del peleador que era en ese momento. Pero en ese momento Cody venía de humillar a Dominic Cruz
Cruz, que es la cabra para muchos de las 135 libras. Y me dolió como no tienen una idea esa derrota de Dominic Cruz en contra de Cody Garbrandt, pero es que literal le pasó por encima. Estuvo en la Matrix toda esa pelea. O sea, una de las mejores actuaciones en la historia de una pelea por campeonato, ese Cody Garbrandt en contra de Dominic Cruz, comparable a la actuación que tuvo Conor McGregor en contra de Eddie Álvarez. TJ y Cody tenían beef por el Team Alpha Male, donde TJ salió y no en los mejores términos y tenía a todos en contra en esa pelea. Pero llega la pelea y TJ Dillashaw, siendo el underdog, porque en ese momento Cody era el favorito y con justa razón porque le había humillado a Dominic Cruz, TJ finaliza a Cody Garbrandt en el segundo asalto de una manera espectacular. Y no les voy a mentir, después sí odié a TJ Dillashaw, pero en ese momento debo de admitir que quería que ganara la pelea y pues terminamos escuchando And New. Pero es que ni siquiera hemos llegado al estelar de la noche, donde GSP, después de varios años de retiro e inactividad, regresa en una categoría superior de peso. Reta al entonces campeón Michael Bisping, que en verdad es un estilo que sí le favorece a GSP, pero aún así, antes de la pelea mucha gente pues tenía esta narrativa o estaba pensando, había muchas preguntas más bien, y mucha gente pues veía a Bisping como ganador. Creían que el tamaño iba a ser demasiado, o sea, la diferencia de tamaños, la inactividad de GSP iba a cobrar factura, pero no fue así. Tuvimos momentos legendarios en las conferencias de prensa. Llega GSP y se comporta como lo que es, un maldito asesino dentro del octágono. Pelea sangrienta donde Bisping tiene sus momentos y finaliza como un maldito guerrero, como lo que era Michael Bisping en ese octágono, yéndose a dormir, bañado en sangre ante un mataleón de una de las cabras de este maldito deporte, Georges St-Pierre. Es la primera pelea donde me cagué, o sea, no podía creer lo que estaba viendo, donde me terminé de enamorar por completo del deporte. Le guardo un lugar especial en mi historia como fanático de la UFC y por eso esta, para mí, lo que yo he visto, tengo que aclarar, es la mejor cartelera en la historia de la UFC. No puedo creer el contenido impresionantemente magistral que les estoy trayendo. Si ustedes tienen un poquito de agradecimiento en su corazón, se deben de suscribir a este canal, duplicar cuentas, suscribirse con todas sus cuentas, compartírselo a su mamá, papá, hermanos, hijos, nietos, a lo que tengan, porque este contenido asombroso tiene que llegar a más personas. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.